Bien, en esta ocasión vamos a determinar, vamos a hacer el cálculo analítico de un combustible, del poder calorífico de un combustible. Como ejemplo, aquí dice que cuál es el poder calorífico inferior y superior del gas metano seco en forma analítica. Obsérvese que se dice que el gas es un combustible seco, ello significa que no tiene humedad, no hay humedad presente. La fórmula del metano es CH4, es decir, tenemos un átomo de carbono, un átomo de hidrógeno y 4 átomos de hidrógeno, perdón. Las fórmulas que necesitamos, vamos a utilizar la fórmula de Dulong. Sabemos que tenemos las fórmulas de Dulong para combustible seco, ¿verdad? Es la que tenemos presente, es la que vamos a usar. Y vamos a calcular el poder calorífico superior. Después de calcular el poder calorífico superior, pues yo puedo determinar el poder calorífico inferior con la fórmula de la relación entre el PCI y el PCS. Entonces vamos a utilizar estas dos fórmulas. Entonces necesitamos determinar la composición porcentual del combustible. Y para poder determinar la composición porcentual, en este caso que es el metano, pues hay que determinar cuál es la masa en gramos que tenemos tanto para el carbono como para el hidrógeno. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues en la fórmula del metano solamente tenemos un átomo de carbono. Y sabemos que la masa atómica del carbono es 12. 12.01, pero lo dejamos como 12. Entonces son 12. Mientras que del hidrógeno es 1.01, lo vamos a manejar como 1. ¿Sí? Entonces la suma, perdón, aquí en este caso es 1 del hidrógeno, pero son 4, entonces deben ser 4. 1 por 4 me da 4. Entonces ahora sí, la sumatoria debe ser 16. Entonces el peso molecular de la sustancia son 16 gramos por mol. Entonces la composición centesimal, ¿cómo se hace la composición centesimal? Bueno, pues muy sencillo. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Pues vamos a decir igual. Solamente vamos a dividir la masa de carbono, lo dividimos entre el peso molecular de la sustancia. Y de esta manera tenemos que son 0.75. Hacemos lo mismo con el hidrógeno. Entonces me va a dar 4 entre 16 gramos por mol. Y eso me da 0.25. Y esa es nuestra composición centesimal del combustible. Entonces, haciendo los cálculos para la fórmula de Dulong, pues vamos a tener lo siguiente. A ver, en el caso del metano, no tenemos azufre, no hay azufre presente. Entonces, como no hay azufre, pues se cancela. Entonces se elimina, puesto que el porcentaje de azufre es 0. Y luego no tenemos oxígeno en la fórmula química del gas metano. No tenemos oxígeno, entonces quiere decir que O entre 8 tampoco existe, entonces lo podemos cancelar sin problema. Y solamente me queda el porcentaje de hidrógeno. ¿Sí? Por lo tanto, haciendo el cálculo, el poder calorífico superior del combustible pues va a ser igual a 8140, son 8140 que tenemos aquí, que nos indica la fórmula, multiplicado por el porcentaje de carbono en forma decimal, sería esta cantidad, 0.75, más 34.400 multiplicado por el porcentaje de hidrógeno, que viene siendo el 0.25. Y eso me da 14.705. ¿Y qué son? Son kilocalorías. Las fórmulas me lo dan en kilocalorías por kilogramo. Entonces, ese sería nuestro valor. Es el valor de
el valor de el poder calorífico superior. Y ahí lo tenemos, ese sería el poder calorífico superior. Ahora, ¿cómo determino el poder calorífico inferior? Pues utilizamos la otra fórmula, donde tenemos la relación entre el PCI y el PCS. Entonces, en este caso, ¿cómo nos queda? Aquí solamente obsérvese que no tenemos agua, no hay porcentaje de humedad en el combustible, porque es un combustible seco. Entonces se cancela el porcentaje de agua y nada más nos queda 9H. Por lo tanto, esto va a ser igual. Vamos a determinarlo. Entonces, el poder calorífico superior, es decir, lo que acabamos de calcular ahorita, menos 600 multiplicado por 9 veces, ¿verdad? Sería 9 por el porcentaje de hidrógeno. El porcentaje de hidrógeno, pues aquí lo tenemos, y es ese. Y ahí está. Entonces, el poder calorífico inferior sería 13.355 kilocalorías por kilogramo. Siempre las cantidades que vamos a tener del poder calorífico, el poder calorífico superior, siempre va a ser mayor al poder calorífico inferior, ¿sí? El poder calorífico superior siempre debe ser mayor al poder calorífico inferior. Gracias.